Aparte del aire, en Del Plata, la radio de la verdad. Hola, 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 muy buen domingo para todos y para todas. Bienvenidos a Parte del Aire. Hola Daniel, hola Belén, hola Juan Buen Carlos. día. Buenos días, Hoy ¿qué tal? equipo completo. Así equipo es. completo para hacer este Parte del Aire. Yo estoy muy indignada con el mes de noviembre. ¿Qué pasa con este clima? No te preocupes que ya termina, porque mañana ya es diciembre para todo el ¿Y mundo. empieza lloviendo? ¿Cómo empieza? Y mañana ¿Cómo empieza empieza? lloviendo, sí, ahora hoy por la tarde Ay. tormentas aisladas, más de la mitad del país está bajo alerta meteorológica por fuertes tormentas durante toda la tarde de hoy y mañana a la mañana también, así que el lunes, y muy prolijo además. Muy prolijo, dice. Me Lunes encanta. 1 Lunes primero. comienza así, con lluvias por la madrugada, pero ya se va a ir despejando durante la tarde, por lo menos se alejan las lluvias, va a seguir nublado, pero va a subir un poco la temperatura, Bueno, la verdad que esperemos que mejoren un poco las condiciones, porque yo ya me imaginaba a esta altura del año estar un poquito más bronceada, ya unos días más de pileta, y parece que se hace rogar el calor. Así que bueno, esperemos que vaya mejorando. Bueno, hoy vamos a tener un programón, vamos a tener los temas más calientes, ¿no? Sí. De lo que se está hablando. Y con mucho magnetismo el programa de hoy. Es verdad, mucho Bueno, magnetismo. El día de hoy, la verdad que si no lo tomamos con humor, ¿qué hacer? Yo no lo puedo creer. la verdad que- Yo tampoco, no puedo creer que estemos discutiendo Estuve esto. probando si se me pegan las cosas. Yo me di como 14 vacunas contra el COVID. Estuve probando por todos lados, pero no se Nada. pega nada. No. Nada, no se queda pegado nada. Pero Pocas bueno, veces he visto un oprobio en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Sí. A lo largo de Por un siglo me- ha pasado de todo, pero la Apoyado verdad por nunca vi Martín una Menem, cosa según igual. decían ahí mismo, muchas gracias por habernos permitido esto, Sí. difundiendo esas No. cosas. Vamos a hablar con Jorge Gebner, que es uno de los... Sí, por este, favor, pongámosle un poco de seriedad a esta más realidad. importante. No, es muy fuerte. Que nos sí. explique por qué se le pegaba. Uno dijo que se bañe y no se le va a pegar La senadora, más. sí, se encargó, no, la legisladora se encargó de decir, no es grasa corporal, además del sudor, Claro. es magnetismo, decía. No, pero aparte, ¿por qué Claro. no lo hizo con la ropa puesta si era tan magnetismo? Bueno, la verdad es que vergonzoso, se puede decir, lo que vimos el otro día que pasó en diputados. Falta que vaya un terraplanista con un plato a Bueno, explicarnos hay por qué una la terraplanista como Hay una diputada. terraplanista, Claro. sí, Lilia Lemoyna. Pero por suerte es nada más que presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Claro, por suerte tiene un puesto. La verdad es que no podemos creer ciencia. que tengamos que discutir estos temas, pero los vamos a discutir en Parte del Aire y por supuesto con gente que va a echar un manto de luz, como me gusta decir a mí, a estos temas, porque si no es todo un... Y aparte Juan una Carlos joda. que tiene que ver las tapas de los diarios con... Tenemos lo que tapas. está pasando en el fútbol. Tenemos Vamos a tener tapas. una explicación. Acá en los diarios así. Sí, no, sí, sí. no hay, hace ya creo que 15 días que no hay tapa portada de los diarios que no se dedique a Al Tapia. fútbol. Es verdad, las tapas de Tapia. Las tapias del día. Las tapias Pero del día. vamos a empezar como, Sí, como empezamos siempre. Y la verdad que realmente muy contentos de estar con Fabián y esperemos que nos dé buena noticia sobre Pablo. Creemos, Fabián, que estás con Pablo ahí, ¿no? En este momento. Sí, no, yo ahora se me salí del cuarto un ratito. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos ¿Qué días, tal? Fabián. Buen día, Fabián. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Mira, no, yo salí del cuarto ahora para no molestar. Estaba ahí con un amigo, con la madre. Así que yo salí para poder hacer la nota. Estoy en un pasillo. Contanos cómo está Pablo. Mucho mejor, está mucho Qué mejor. bueno. Uy, qué bien. Está más animado. La evolución es muy buena, muy buena. Y hoy está por recibir a algún primo y la sobrina, el hermano, amigo, un par de amigos y hacer
un cumpleaños cortito, ¿no? Porque él cumple 36. Bueno, mandémosle un abrazo, Sí, un abrazo. enorme, un feliz cumpleaños y contanos en el tratamiento, en la rehabilitación, cómo se está portando, cómo está evolucionando. Sí, mira, él ahora, estos primeros, vino el jueves, ¿no? Y el fin de semana es como que trabajan nada más que las guardias, las terapias no se hacen, las rutinas de terapia no se hacen los fines de semana, ¿sí? Así que el fuerte empezará mañana, ¿sí? Ajá. El primer día fue más que nada de evaluación, ¿sí? Estuvieron evaluándolo y lo notaron mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno. Y bueno, vamos a ver cómo viene su nueva rutina a partir de mañana. Bien. Nos quería decir también, Fabián, que se postergaba por cuestiones climáticas el festival que habíamos anunciado la semana pasada. Claro, el festival que iba a ser hoy, por razones climáticas, como acaban de decir ustedes, se prevé que va a haber tormenta esta tarde. Sí. Se hace para el próximo domingo, ¿sí? Ya lo estuvimos anunciando a partir del jueves, creo, el miércoles empezamos a anunciarlo porque corre riesgos el tema de los equipos de música, así que Claro. es complicado, así que se suspende para el próximo domingo. ¿Nos repetís la cita entonces? ¿Dónde tenemos que estar el domingo? Frente a la estación Darío Maxi, enfrente, sobre Irigoyen. El domingo a partir de las 14 aproximadamente ya empiezan a ver bandas y actividades. Se va a pintar un mural, va a haber cosas para chicos, para grandes, distintas bandas. Y sorpresas, va a haber sorpresas interesantes. Qué bueno. Sí, no puedo decirlas. Ay, Si claro. no, dejarían de ser sorpresas. Pero mi ansiedad Ay, Bueno, quiero saber. aceptaríamos. Controlate, controlate. Ay, Bueno, mandarle un muy feliz cumpleaños de nosotros, de todos Sí. nuestros y nuestras oyentes. Realmente decirle a Pablo que lo tenemos en el corazón, que lo queremos, que le deseamos lo mejor y que bueno, seguimos esperando su recuperación total y que esté con nosotros acá en el piso en algún momento, pero aparte de valorar el esfuerzo que está haciendo Pablo, te queremos agradecer a vos, Fabián, que domingo a domingo, Sí. con una repercusión enorme, o sea que los tweets que hacemos respecto de Pablo son cientos de miles de personas que Sí. los reproducen. Nos emociona porque hacemos muchos nos da tweets esperanza. y la repercusión que tiene es superlativa, lo que significa que nuestro pueblo lo sigue acompañando a Pablo, sigue pidiendo justicia y te sigue apoyando a vos, a la madre y a toda la familia. Así que muy feliz el agradecido cumpleaños, soy yo, estamos con ¿no? ustedes. Darnos la posibilidad de difundirlo es nuestro trabajo en estos momentos, ¿no? El trabajo de Pablo es muy arduo, sus médicos también, y nosotros lo único que podemos hacer es difundir, nada más, y acompañar a Pablo. Claro. ¿Sí? Así que es nuestra nueva tarea, digamos. Abrazo enorme, le hablamos el domingo, pero vamos a estar ahí en el festival, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Un Chao, abrazo, chao, bien Fabián. Chao. recibido. Abrazo Chao, un grande. abrazo, chao. Bueno, el próximo domingo, 4 de diciembre, en la estación Darío y Maxi, a partir de las 14 horas. 4 de diciembre, el próximo domingo. Como jurado. ¿Domingo 4? Domingo 7. Ay, domingos. Yo tengo. Ay, me fui ¿En en qué enero, año perdón. estás? Domingo 7. Acá en el calendario, domingo 7, perdón, me corrijo. Domingo 7 en la estación Darío y Maxi. Sí, chicos, a esta altura del año yo ya estoy que no puedo más. Pero vamos a estar ahí. Sí voy a poder estar en el festival por Pablo Grillo. Le mandamos un beso. Momento de ir a la primera tanda del día. Así nos acomodamos. Vamos. Y tenés que anunciar también lo que tenemos para regalar. Sí, después de la tanda les contamos, tenemos premios, Miren qué regalos para lindo. todos nuestros oyentes, así que si nos escriben ahí al WhatsApp de la radio, ya los que están en YouTube
YouTube los están viendo. 2 Sí. libros espectaculares. Pensamiento crítico entre 2 siglos, de Mir Sader y Rafael Alberti. La deriva de un marinero en tierra argentina. 2 libros que pueden estar en su biblioteca si nos mandan un WhatsApp al 11 23 40 1030. Ya van llegando algunos primeros mensajitos. Y también a través, obviamente, del chat de YouTube, que estamos ahí con el streaming en vivo. Totalmente. Muchas gracias al Centro Cultural de la Cooperación que nos aportó estos libros para que podamos sortearlos a nuestros oyentes. Y vamos a ir una tanda y enseguida volvemos, chicos. Hoy programón. Mira, te doy un consejo, no te lo pierdas, porque hoy va a estar Kenchi Kenchi. Yo, la verdad que espero que Alejandro Fabri nos ilumine respecto Sí. de lo que está sucediendo. Porque Y a ver qué pasa con todo este desastre en la AFA, ¿no? ¿Qué está pasando en la AFA? Vamos a una tanda y enseguida volvemos. La verdad está en Del Plata. AM 1030. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La pasa del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. El universo de las ideas y la política en 2 horas. Hasta las 13 disfrutamos Parte del Aire en Del Plata, la radio de la verdad. Y seguimos en Parte del Aire, rapidito, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado. Nuestro próximo no, el primero del programa, en realidad. El primero de hoy, bueno, después de Fabián, Alejandro debes estar en línea. La última vez que hablamos era una alegría enorme porque había salido Platense campeón y nos parecía que la persona más indicada para reflejar ese momento eras vos. Y hoy también nos parecías la persona más indicada para explicarnos esto que no podemos entender, el conflicto entre la AFA, el gobierno, estudiantes, etcétera, etcétera. Muy buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, soy una especie de traductor oficial por favor. de lo que pasa. No, te leímos ayer en un artículo donde relatás toda la historia de esto y te vas muy lejos para atrás porque tiene sus raíces. Sí, porque todos los que dicen esto antes no pasaba se equivocan. No creo que lo hagan a propósito. No conocen la historia del fútbol argentino, que ha sido una, digamos, más allá de la gloria, de los campeonatos, de los títulos mundiales y todo eso, y de la pasión por cada club de cada uno, fue un cambalache organizado. Es decir, Argentina, yo arranco la nota contando el primer incidente grave, que es de 1909, entre los dos equipos quilmenios, Argentino de Quilmes y Quilmes, estaban en primera, ya era la época de Alumni todavía, y Quilmes era el equipo de los ingleses, era un nudo ferroviario importante y había una buena población, gerentes de ferrocarril y gente vinculada al trabajo ferroviario,
británico, y eran jugadores todos de origen inglés y casi todos nacidos en Gran Bretaña. Y no dejaban jugar a los morochos de la zona, que eran criollos y que eran pobres. Bueno, entonces, en repudio a eso, fundaron un club y le pusieron Argentino de Quilmes. Y como Quilmes daba té en el entretiempo del partido, era la moda de la época, daban un té y una naranja, Argentino de Quilmes daba mate cocido, y le quedó los mates de apodo, ¿no? Y fue increíble. Argentino de Quilmes fue el primer equipo en utilizar, fue la camiseta original, la camiseta de la selección argentina. Después Racing le pide permiso a Argentino de Quilmes para utilizar la camiseta celeste y blanca, rayas verticales. Los dirigentes de Argentino de Quilmes, que fue un club importante en la época del amateurismo, les dicen que sí, pero que hagan las rayas un poco más gruesas. Entonces quedó la camiseta de Racing y la camiseta de Argentino de Quilmes, la primera que después empezó a utilizar la selección argentina, ¿no? Tal cual. Y Alejandro, porque uno en general cuando ve un conflicto de esta naturaleza rápidamente toma partido por alguien, por una cuestión ideológica, sentimental o personal, por simpatía. Pero en este caso uno no sabe de qué lado están los buenos. Claro, estoy desorientada. Bueno, lo que pasa que tenemos que dejar, me parece, la categoría ideológica en este caso, para mi gusto, porque Verón está haciendo bien las cosas en Estudiantes de La Plata, en el sentido de que el club está mejor, el club ha ganado títulos, ha hecho su cancha nueva, no tiene una deuda muy importante, sigue sacando jugadores de las divisiones inferiores, tiene un gran country en City Bell que tiene desde hace 60 años por lo menos. Allí se concentraba el equipo de Subeldía que ganó todo, ¿no? Y al mismo tiempo, más allá de que Verón no es demasiado simpático, y esa estupidez de que hacerle creer a la gente, algunos que le tenían bronca en el 2002, de que fue a menos contra Inglaterra porque jugaba en Inglaterra al fútbol con la selección, una estupidez. La jugada esa fue un tiro libre, Verón tenía que tirar la pelota al área, faltaban 3 minutos, 5 minutos, y todo el mundo le daba indicaciones. Entonces hizo un gesto como diciendo, déjenme tranquilo que veo a dónde tiro la pelota. Y quedó la leyenda como que fue a menos porque tenía que volver a Inglaterra y jugaba en el Manchester. Yo creo que es una pavada absurda, pero bueno, ¿sabés qué, Daniel? Perón se encargó varias veces de explicar que él el único modelo de gerenciamiento que acepta para un club de primera división importante como Estudiantes, un club grande, es el 49%, es decir, lo que se hace en Alemania. Ningún jeque árabe, ningún ex jerarca soviético que se quedó con un pozo de petróleo, ni ningún norteamericano millonario puede quedarse con más del 49%. Entonces, los socios siguen siendo los que manejan el club, que es lo que pasa en Alemania, aunque no todos son sociedades anónimas tampoco, ¿no? Me parece que eso lo aclaró, y del otro lado, después de la locura que hizo la AFA de dar un título en retroactividad, se suben al carro de Verón, Milei y Macri, que quieren sacar partido de eso. Él aclaró varias veces eso. En ese sentido ha mantenido una presidencia importante, pero Tapia ha logrado unificar a las hinchadas en contra suya ahora. Más allá del repiqueteo de TN, de Clarín, de La Nación, para identificar a Tapia y la AFA como el mal, porque están en la provincia de Buenos Aires ahora, porque se fueron allí, y no sé por qué razón el gobernador de la provincia se le ocurrió nombrarlo como jefe del SEAMSE. La verdad, no sé, será para protegerlo, no lo entiendo. Eso porque no ayuda en nada a la transparencia que uno quiere tener de alguna manera, de alguna forma mínima en el fútbol, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses que protege el presidente de la AFA? Porque está claro de que hubo una disputa respecto del Assad, por lo menos uno tiene un pensamiento más defendiendo a los clubes como sociedades que pertenecen a sus socios, valga la redundancia, y entonces le cuesta a uno en este enfrentamiento con un gobierno que aparte puso una ley que autoriza al Assad, y ahora acaba de apelar a la Corte también porque los jueces le dijeron que
que no podía avanzar con por lo menos con ese artículo de la ley. La pregunta es, ¿qué intereses está defendiendo Tapia? Tapia está defendiendo su propio interés, me parece. A ver, las modificaciones que ha tenido el fútbol, digamos, Tapia es, en algún sentido, la continuidad de Grondona. El otro día declaró que él vio pasar 3 presidentes de la Nación y espera ver pasar muchos más. Es decir, dijo que cuando él termine su mandato, cualquiera se va a poder presentar. Yo creo que no es específicamente una persona, sino que es el modo de trabajar. Hoy todos miramos primero que nada quién dirige el partido y quiénes están en el VAR, porque sabemos, los que estamos en el fútbol sabemos un poco más que otros, cuáles son los árbitros que están sospechados. En general son árbitros que vienen de dirigir en la B Nacional, cumpliendo órdenes de ayudar a tal equipo, de perjudicar a tal otro, y que como técnicamente no son tan buenos, se refugian en el VAR. Entonces vos tenés el hecho de que el partido lo dirige un buen árbitro, no sé, Tello, Herrera, Ramírez, no hay muchos para nombrar. Los otros dejan margen para la duda, porque se equivocan mucho y a veces te parece que están arbitrando en broma casi, ¿no? Sí. Y los peores van a manejar el VAR, que son los que tienen la decisión final. Ese es el problema, ¿no? Lamentablemente, además, el VAR que hay en la Argentina técnicamente no es de los mejores, fue el más barato en las 3 propuestas que hubo. En consecuencia, siempre estás dudando de algo. En el fútbol todos sospechábamos de todo, siempre, pero acá se televisan todos los partidos, se ven situaciones que se pueden... Antes no había VAR, entonces vos te quedabas protestando contra lo que había hecho el árbitro y punto, nada más. El periodista escribía enorme penal que no cobraron y no pasaba nada. Pero ahora lo ves y siempre se repite con determinados equipos. Entonces, bueno, está claro que hay gente que lo hace a propósito, no hay ninguna duda. Yo no sé cómo podemos volver de eso en este momento. Yo siempre recuerdo, Dan, disculpame que me extienda un segundo. No, para nada. En 1948, después de numerosos incidentes que había en las canchas en Primera División, el gobierno del general Perón separó a todos los árbitros de Primera División. La AFA estaba intervenida en ese momento. Y también al mismo tiempo se terminó con el voto calificado en la AFA. En 1936, creo que fue, en plena década infame, la AFA decidió darle... La AFA se fundó en el 34, a fines del 34. Se le dio 3 votos de valor a Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Y se le dio un voto a todos los demás. Entonces habían 18 equipos y siempre ganaban las votaciones los 5 grandes, 15-13. Bueno, en el 48 más o menos, 47, fines del 47, se saca ese voto calificado. En Primera División es un club, un voto, y al mismo tiempo el gobierno de Perón, mientras nacionaliza los ferrocarriles, extranjeriza los arbitrajes. Suena raro, sí. Pero vinieron los árbitros británicos, no eran todos ingleses, empezaron a dirigir en el fútbol argentino en 1948, y empezaron a duplicarse y triplicarse la cantidad de penales cobrados en los partidos. Ah, bueno. Los árbitros no sabían quién era Boca, quién tenía peso, claro, que tenía River, quién era Chacarita, quién era Atlanta, quién era Ferro, y empezaron a cobrar de otra manera. Y la tabla de posiciones fue variando. Tampoco entendían los insultos de la tribuna, eso claro. Claro, también. Claro, y la tribuna era un poco más, los insultos eran no tan violentos, no tan duros como son ahora. A ver, en 1948 los jugadores, futbolistas argentinos agremiados, se había fundado en 1944, los jugadores hicieron una gran huelga porque ellos consideraban que, no solamente por el tema económico, el fútbol de antes no tenía ni por asomo el dinero que hay desde hace años, ¿no? Pero eran muy maltratados por los dirigentes, que armaban amistosos en el interior del país, los llevaban en micro, llegaban agotados y tenían que jugar a los 2 días. El técnico tenía una decisión absolutamente arbitraria muchas veces, muy dura, había sanciones, bueno, era muy duro. Los jugadores se plantaron y se generó la huelga famosa del 48. En las últimas 5 fechas del campeonato los dirigentes se ofendieron con los jugadores
y pese al intento del gobierno de Perón de llamar a una conciliación, ¿no? Se negaron los jugadores y los últimos 5 fechas del campeonato se jugaron con jugadores que no habían firmado contrato todavía. Eso hizo que Racing, que era el puntero, que era el equipo del ministro de Economía, Cereijo, que había puesto mucha plata para armar un super equipo y además estaba haciendo la cancha de cemento, sí, no pudiera ganar el campeonato porque Independiente lo pasó para vergüenza de Racing además, ¿no? Que era el segundo Independiente y lo pasó. Bueno, se fue arreglando todo eso a comienzo del 49, empezó a jugarse con los titulares otra vez, pero una gran cantidad de jugadores, hartos de esta situación, se fueron a jugar porque había mucha plata en Colombia. ¿Qué pasó? Adolfo Pedernera, que estaba casi retirado, fue contratado por Millonarios de Bogotá. El fútbol colombiano necesitaba un espaldarazo para aparecer en Sudamérica y empezó a llevarse jugadores, pero no era que se llevó a Néstor Rossi de River y se llevó de River me tengo que acordar, a Reyes, el puntero derecho. Bueno, se llevó a Julio Cosi, que era el arquero de Platense, pero claro, no se lo compraron los colombianos a River o a Platense o a Mario Fernández, que era el goleador de San Lorenzo. No, se lo llevaron, fueron como si fueran de turistas, se quedaron allá, nadie pagó nada y empezaron a jugar el torneo colombiano. Entonces la FIFA prohibió que esos jugadores que estaban en Colombia, que eran más de 30, importantes, casi todos, se fue René Pontoni también, no pudieran jugar para las selecciones nacionales. Esa es una de las razones por las que el general Perón no aceptó que Argentina jugara el Mundial del 50, porque cuando averiguó, a Perón no le gustaba mucho el fútbol, está claro eso. Él decía que era de Boca, otros te dicen que era de Racing, otros de Tigre. Sí. Acá, por eso, se dice que decía que él, un día le salía Racing, otro día Boca, no tenía mucho que ver con el fútbol. Cereijo sí era el hombre de Racing. El asunto es que Argentina estaba enojada porque le habían dado la sede del Mundial a Brasil, cuando en teoría le hubiera correspondido en el anterior Mundial de 1938 organizarlo a nosotros. Lo que pasa que Jules Rimet, el presidente de la FIFA, como se vio venir la guerra de Europa, cambió el orden y dijo, bueno, hagámoslo en Francia porque no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Alejandro, mira, Juan Carlos Junio te habla. ¿Cómo te va? Si nos sustraemos un poco, todos somos futboleros, vos sos un gran periodista y un gran analista, así que, pero todos en definitiva tenemos la pasión sí, del fútbol, en fin. Y todos somos expertos y cada uno tenemos nuestra selección ideal. Ahora bien, señor, si nos corremos de todo eso y nos colocamos en el tema de la gran política, la disputa política, queda claro, hoy yo veo una nota en página 12 en el Clarín, hace Juan Sebastián Verón, y el Clarín hace 10, 12 días que titula en tapa, y hoy mismo La Nación, estamos hablando de La Nación del domingo, que es un emblema de poder enorme, el gobierno acentúa la ofensiva contra Tapia, descarta intervenir la AFA, dice, o sea, daría la impresión que la gran disputa política, los grandes medios de comunicación están contra Tapia y a favor del gobierno nacional, porque estaría en el juego el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Y también los contratos, ¿no?, de TIC respecto de, por la sí, televisación pero de los partidos de la B. Los contratos de TIC Sport son menores, tienen que ver con el ascenso, que está muy mal manejado. Si nosotros nos quejamos que hay 30 equipos en primera división, ni les cuento que hay 36 equipos en segunda división. O sea, para achicar lo que habría que hacer, para achicar el campeonato de 30 equipos a 20 o a 22 en el peor de los casos, en 3 o 4 años, pero también hay que bajar de 36 a 20 o 22 la segunda división, porque si no, ¿a dónde se meten los equipos que bajan? Vas a tener un torneo de 40. Lo que pasa es que le han prometido todo a todos. Por ejemplo, hoy juegan la final del ascenso, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn. El segundo partido, Madryn perdió 2-0, Madryn, que es el caballo del comisario, perdió 2-0 el partido de ida en Río Cuarto. Pero en Río Cuarto hay mucha plata, son muchos ojeros los que hay ahí. Estudiantes de Río Cuarto ya perdió 2 chances para ascender y tiene la promesa de que va a ascender, pero Deportivo Madryn también la tiene. Entonces le han puesto al mejor árbitro del fútbol argentino, que es Facundo Tello, que es el que dirige la Eurocopa y ha dirigido mundiales,
y que se arreglen. Y me parece bárbaro, como pasó ayer. Ayer me tocó transmitir a mí a Central Córdoba de Santiago con Estudiantes de La Plata y dirigió Falcón Pérez, que tiene la mancha enorme, por lo menos para mí es más grande que otra, porque cuando Platense salió campeón, Falcón Pérez intentó que River ganara el partido. Tremendo, un partido que lo vio todo el mundo y todo el mundo se acuerda. Y por suerte Platense ganó por penales, había sido despojado de la victoria. Nunca vi una gestualidad como la que tuvo ese árbitro diciéndole al de River, siga como para... siga. Sí, no, la verdad que nunca lo vi porque le salió de adentro eso. No sí. Le hizo un gesto, como había un tiro libre para River, y un gesto como diciendo, anda al área a cabecear. Claro. Bueno, por suerte se hizo justicia una vez para Platense, una vez. Bueno, Falcón Pérez ayer dirigió como en su mejor momento. Central Córdoba y Estudiantes, no fue un partido violento, nada que ver con el partido que perdió San Lorenzo con Central Córdoba. No me hables, por favor, estoy lagrimeando todavía. Bueno, la semana anterior en la misma cancha fue totalmente diferente. Acá casi no hubo situaciones de gol, el gol de Estudiantes fue un golazo y no pasó nada, y bueno, quedó afuera uno de los caballos del comisario. Se puede dar inclusive la semana que viene, si es que gana Barracas, que se enfrenten directamente, sin intermediarios, Perón contra Tapia el próximo fin de semana, Estudiantes y Barracas. Para alquilar balcón. Bueno, pero voy a esto, a ver, en el tema que preguntaba Juan Carlos. Yo creo que, yo estoy en contra del ASAD, creo en la vida social de los clubes, en todo lo que hacen para la comunidad, en la historia que tienen, pero también me pregunto, ¿por qué razón en todo el mundo hay sociedades anónimas deportivas y acá no? ¿Qué somos nosotros? ¿Especiales en qué? A ver, si tenemos una gran cantidad de clubes fundidos, destruidos económicamente, que buscan plata de privados y no te dicen nada y vos nunca vas a ver un balance, y tenés una especie de gerenciamiento, una tercerización, como se le llame, ¿por qué no tratamos de buscarle la vuelta a eso y poder permitir que los clubes tengan un ingreso de plata, que tenga una contraprestación, no sé, de alguna manera, de comprar el pase de algún jugador? No lo sé exactamente, no soy tan especialista. Pero mantenemos afuera a las sociedades anónimas deportivas con el concepto que tienen en Europa. Habría que buscarle la vuelta a eso de alguna forma. La verdad que le sale muy fácil a Clarín y La Nación ponerse en contra de Tapia, porque Tapia, al mismo tiempo que está pasando todo esto, se le ocurrió, junto con la gente que dirige la AFA, el resto, darle un título en retroactividad a Rosario Central por un torneo que no se jugó, es decir, es una tabla de puntos para las clasificaciones a las copas. Pero es lo mismo que pasó el año pasado. Entonces tenés que darle un título a Vélez, y el anterior, que tenés que darle un título a River, y el anterior que lo ganó Racing. Es decir, es inexplicable lo que han hecho. Yo creo que querían hacerle un homenaje a Di María y se fueron dando manija y terminaron haciendo esto. De cualquier manera, Alejandro, la disputa por las sociedades anónimas deportivas es anterior a Tapia. En realidad, el gran líder de todo eso es Mauricio Macri, contra las visiones más civilistas, estatistas, del peronismo y de muchos otros no peronistas que defienden la sociedad civil, ¿no? Está bien, pero yo creo que no podemos... a ver, para mí, yo lo digo siempre desde mi ignorancia política, este es un país trotskista, la Argentina, que se subdivide todo el tiempo en grupitos. Entonces nunca termina de ordenarse o de hacer de tener una política de Estado que sigan algunos gobiernos, sean de distintos signos. En este caso, tenemos que buscar un punto que permita, porque si no, corren con ventaja. Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, y puedo hacer una lista muy larga, los clubes que son financiados por el gobernador de la provincia, Zamora en Santiago del Estero, como ha pasado con Daniel Vila en Independiente Rivadavia de Mendoza. Le busquemos la vuelta para encontrar que esté permitido de alguna forma que algún dinero entre de alguna manera. Sí o no tiene sentido ya. Sí, el tema es cómo encontrar esa ecuación, Alejandro, ¿no? Digo, sí, claro. En una AFA que aparte nos avergonzó en su momento en aquel viejo empate en la elección del presidente. Que no daban las cuentas. El 39-39, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, Daniel, te pregunto a vos, como cuervo que sos histórico, ¿por qué la AFA le da plata a San Lorenzo para pagar los sueldos? Porque no lo merecemos.
¿no? Porque la plata que teníamos uno se la puso en el bolsillo. Sí, eso lo vimos. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué San Lorenzo paga 3 sueldos de los jugadores que tiene Barraca Central, por ejemplo? Sí, tal cual. ¿Por qué San Lorenzo, por qué está Bruera, en jugador de San Lorenzo, hijo del intendente de La Plata, de un intendente de La Plata, que cobra un sueldo astronómico en Barraca Central? Sí, tal cual. Digamos, es raro. ¿Por qué el chico Porra, que es un muy buen jugador, que el otro día hizo una jugada bárbara que termina con el gol de Blandi, por qué quedó libre de San Lorenzo e inmediatamente lo contrató Barracas? La verdad que hay muchísimas historias vinculadas a Barraca Central, a Central Córdoba de Rosario, que tiene un plantel enorme, elefantiásico, Deportivo Riestra. Bueno. Ese gol de Porra, ¿vos lo habrás visto? Sí. ¿Se lo dejaron hacer? Sí, ante la atenta mirada de toda la defensa, que era impecable siempre. Nunca vi un gol así, que todos se caían. No, lo dejaban el argumento es que estaban cansados porque estaban en tiempo suplementario. Un abrazo enorme, Alejandro. Seguiremos con este tema, pues somos fanáticos. Como verán, solución no hay. No. Nos dejaste con más preguntas que... Muchas gracias. Gracias. Bueno, suerte hoy también ahí en las elecciones de Platense, ¿no? No, pero hay lista única, no hay problema. Bien. Abrazo. Bien, Ale, ahí pasaba Alejandro Fabri, periodista deportivo, explicándonos un poco todo lo que sucede en la AFA, ¿no? Para los que no entendemos principalmente. Momento de ir a una tanda, señores, pero antes le recordamos a la gente que nos puede escribir. Exactamente, nos pueden escribir a través del WhatsApp de Radio del Plata, 11 23 40 1030, o también a través del chat de YouTube, que acá se va generando siempre ese intercambio, se va generando la polémica, el debate en el chat. Acá nos escribe, por ejemplo, Nano, dice, ay, Fabri, si Milei y Macri apoyan a Verón, me huele a podrido, dice. Nancy Gómez, que deja un mensajito, dice, pero si empresarios ponen plata, presionan y extorsionan libremente, no estoy de acuerdo o no lo entiendo. Macri hizo mucho daño. Bueno, la gente tomando partido, ¿no? Es inevitable. Pero bueno, los invitamos a que sigan comentando en nuestro chat, que nos manden mensajitos, están participando por los libros, acuérdense. Exacto, antes de la 1 vamos a estar sorteando estos 2 libros para que alguien se los lleve a su casa. Así es, nos vamos a una tanda, porque si no el productor me mata. Así que vamos a ir una tanda enseguida, volvemos, llenemos un programón. Nos queda muchísimo más, Falta Germán Martínez, Jorge Hefner, Luis Machín, programón el día de hoy, así que no te vayas. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El fútbol grande está en Del Plata. Boca quiere llegar a la semifinal del torneo Clausura. Hoy recibe a Argentino Juniors en la Bombonera. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví el partido desde las 17 con el relator del pueblo Xeneize, Daniel Moyo, y todo el equipo de Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Filmus te acompaña todos los domingos. 2 horas de pensamiento crítico. Hasta las 13 parte del aire. Del Plata, la radio de la verdad.
seguimos en parte del aire, ya fuimos a cambiar la yerba para el mate y todo. ¿Y qué Sí. estamos escuchando, Belén? Estamos escuchando Dura Tierra, el Qué tema lindo. La de un quizás del álbum Cría. Es una versión un poco más rockera, ¿viste? De Sí. Dura Tierra, que suele tener bastante folclore, unas chacareras, un gatito. Ayer estuvimos escuchando Dura Tierra en el Conex. Va, yo estuve, no sé si alguien más acá en la mesa no estuvo. estuve. No sé, Belén vino directamente de ahí para acá a la hora de la madrugada. Le digo, jirafa, ¿qué haces como acá? Yo dije, para llegar más fresquita, termina el recital y vengo directo. Admiro profundamente la energía que tienen para salir. A esta altura del año yo ya, 10 de la noche, ya me quiero ir a dormir. No sé si no te vi bailando, ¿te hiciste de la chacarera Sí, doble? Por supuesto, Qué delante de lindo, todo. una chacarera. Adelante de todo. Me encanta. Bailamos bueno, vals incluso, hubo Un vals, valsecito, hubo sí. un valsecito para la gente. ¿Valsecito peruano? No sé si peruano. Pero la verdad que un clima lindísimo en el Conex. No Sí. afuera porque tuvimos que estar adentro porque el patio estaba lloviendo, pero Mirá, me la lo filmo, gente- no me lo tenía ahí yendo al Conex, bailándose unas chacareras. la próxima te invitamos. Por Belén, supuesto, yo- allí estaré. Bien, bueno, seguimos con este programa. Yo Claro. le dije que íbamos a tener un programón y siempre tenemos charlas con gente muy relevante, Bueno. con gente Claro. talentosísima sobre es todo. un gusto enorme que me voy a dar a hablar con Luis Machín. Bienvenido. ¿Estás por ahí, Luis? Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Luis. Sabes que últimamente, bueno, te había escuchado, pero pensé que tuviste que interpretar a Einstein, tuviste que interpretar a Freud y tuviste que interpretar a Cavallo. ¿Cómo se hace? Bueno, en ¿Qué- el qué- caso de... Son personajes que fui abordando en distintos momentos, no los tres juntos. De hecho, bueno, 2001, la serie de la que hablamos, Daniel, donde hago Cavallo, es una serie que se hizo en el 23, 23 creo que fue. Después, bueno, la última sesión de Freud, hace 3 años que la estoy haciendo, y Relatividad, que es sobre Albert Einstein, la estrené este año. O sea que son cosas que van siendo en diferentes momentos, a pesar de que la Relatividad, que es la obra que aborda el personaje de Albert Einstein, y la última sesión de Freud, hubo meses que la hacía el mismo día una tras de la otra. Entonces ahí sí que uno puede decir, bueno, cómo no se mezclan, ¿no? Esas cosas. Pero no pasa. Pueden ir tranquilos a verla, que no es que voy a decir la letra de una en otra. Estuviste en Uruguay presentando Estuve Relatividad, ¿no? la semana pasada con Relatividad en el Teatro del Galpón, un hermoso teatro, mítico teatro de Montevideo. Estuvimos el viernes pasado allá, sí, con un Teatro del Galpón lleno. Bueno, la comunidad de la ciudad de Montevideo siempre nos recibe muy bien. He ido muchas veces a hacer teatro, a hacer cine, a hacer series. Se trabaja mucho en Uruguay. Todo lo que no se produce audiovisual acá se está haciendo allá. Totalmente. Luis, también tuviste tu participación en una película que va a ir al Oscar, nos va a representar en los Oscars. ¿Cómo te sentís con respecto a Sí. eso? Muy contento porque es una película que toca un tema muy delicado, que ha planteado mucha discusión, pero que ha generado, bueno, lo que fue la ley de aborto, ¿no? Y la posibilidad que tienen las mujeres a partir de esa ley de ejercer su derecho sobre su cuerpo, pero que, bueno, hoy día está cuestionada. Entonces me parece que la película irrumpe en un momento muy complejo, pero que una vez más creo que el cine también toma a breva sobre temas de la realidad que son importantes, sobre todo una ley que fue votada, que fue avalada por el Congreso y que ahora está en discusión permanentemente. Bueno, cuando el cine toma esas riendas y cuenta una historia tan ligada, ¿no?, a lo que fue uno de los puntapiés iniciales para la discusión de esta ley, como fue el caso Belén, que el cine recoja ese guante y lo cuente a la sociedad, me parece muy importante. Y bueno, es muy importante que además sea así, claro, el representante argentina no solo para el Oscar, sino también para el Goya. Y contanos cómo fue ese proceso, porque nosotros hablamos con la abogada justamente Sí. que llevó el caso,
hace La doctora Deza. Soledad sí, Deza. porque realmente es conmovedor, ¿no? Y ¿cómo fue llevarlo al cine? Mirá, a mí yo estaba haciendo una serie en Tucumán que hasta el viernes que Café pasó Viejo. se estuvo sí, se estuvo emitiendo Café Viejo en Sí. Canal 9 y bueno, y después queda en la plataforma Flow para los que quieran verla fuera del horario que se estipulaba durante una semana. Yo estaba haciendo esa serie allá y Dolores Fonsi me llamó, yo la conozco muchos años a Dolores, habíamos hecho teatro juntos por allá por los 2000 y siempre nos hemos visto y siempre nos hemos cruzado y siempre hemos manifestado, bueno, mucho cariño que nos quedó de aquella época. Y yo, bueno, fui viendo también, ¿no? Como todo, como ella también fue creciendo, no solo como actriz, sino como directora y también como una abanderada tan importante. Fue una militante de la causa. Sí, de la corriente feminista de los últimos años y que también ella tome como eje contar esa historia. A mí me llamó para decirme, mira, no, o sea, yo quiero que seas vos el juez de la causa. La verdad que no pensé mucha más opción, desde que lo escribí pensé que sí, que eras vos, así que bueno, no me dio mucha opción para decir que no, pero Claro. cuando yo me enteré del tema, que me lo dijo rápidamente y enseguida me mandó el guión, no podía decir que no por un montón de cosas. Primero porque me parece un tema de suma relevancia para discutir en un momento como este. Segundo porque me une a ella un profundo cariño y he visto su crecimiento como directora con su primera película Blondie y la vi después filmando y cómo ella se pone delante y detrás de la cámara. Creo que es una mujer con grandes aptitudes para relato cinematográfico y bueno, compartido con un montón de colegas y amigos de toda la historia, pero sobre todo lo que cobra fuerza en estos casos es poder contar una historia de esa contundencia y de esa crueldad, ¿no? Como ejercieron sobre el cuerpo de Belén. Luis, mencionás que son momentos muy complejos, ¿no? Bueno, por obvias razones, pero ¿qué pasa cuando vos das tu opinión, vas a un programa de televisión, por ejemplo, no sé, en la mesa de Mirta, que de repente te encontrás después con una represalia fuerte, ¿no? Ante tus opiniones. Mira, que no dejan a de la ser mesa opinión. de Mirta no voy hace 20 años, más o menos. No sé, no sé si 20, pero 15 por lo menos. Fui 2 veces, hace muchos años, después no me invitaron más y tampoco es un lugar que sienta que me representa y que pueda yo explayar un poco, más allá de que en esa mesa hay gente muy variada y de opiniones muy distintas y eso me parece valorable, pero digo, no soy Claro. invitado. Sí estuve con la nieta, con Juana Viale, que una vez sola fui a ese almuerzo, que me recibió de manera muy cálida. Bueno, ella también es actriz y también tiene, creo, otras miradas que al menos y también gente un poco más amable en la mesa. A veces es difícil, ¿no? Cuando yo veo quienes conforman esa mesa, sobre todo la de la abuela, que es complejo. En relación a lo que sí, después yo fui a esa mesa, éramos 4 o 5 personas. Sí, después en general hay como, ¿no? Esos comentarios odiosos en las redes, pero no en lo personal no te afecta. No es lindo, no, por supuesto que no es lindo porque la gente es muy grosera, o mucha gente es muy grosera y expresan sus ideas de manera muy violenta. No es lindo, claro que no es lindo leer, pero bueno, uno, viste, corre el dedito y los pasa, no. Pero aparte, la actitud tuya, como la de casi todos los actores y todos los artistas, está haciendo de defender una idea que parece muy básica, que es el papel que tiene el Estado en la difusión de la cultura. Uno ve que sin lugar a duda ahí se juega buena parte no solo de la vida de los actores, sino también de la identidad nacional y de la posibilidad de expresar a través de la ficción propia cuál es nuestra mirada del mundo. Uno ve incluso cómo entran series y cómo entran películas de otros lados y se da cuenta que eso es parte
el proyecto que uno tiene como país, ¿no? Y hoy vos decías el caso de Uruguay, la diferencia entre Uruguay y Argentina, y eso está muy marcado. Sí, muy marcado, porque además el Estado uruguayo entiende perfectamente y hace números y se da cuenta que la industria audiovisual mueve muchísimo trabajo. Eso no es que acá no es comprendido, yo creo que es comprendido, lo que pasa es que es atacado, porque saben que una gran parte de la comunidad artística en sus diferentes manifestaciones rechaza ampliamente el tipo de políticas que ellos llevan adelante. Pero Uruguay, fíjate que Ventana Sur, que es un encuentro, el encuentro de donde, bueno, una especie de mercado audiovisual que se hacía acá en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace 2 años empezó a hacer en Montevideo porque ya no era propicio hacerlo acá para esta gente, ¿no? Se hace allá, y cuando estaba saliendo de su gobierno la calle Pou y entraba Yamandu Orsi, los dos estaban en el encuentro uno como presidente saliente y el otro como presidente entrante. Es decir, que las políticas se convierten, las políticas culturales en la mayoría de los casos en Uruguay se convierten en políticas de Estado, como deberían ser en los aspectos más vinculados a la salud, a la cultura en general, y allá es comprendido eso, y saben que también genera mucho trabajo. Entonces ¿y qué es lo que hacen? Bueno, hay reconocimiento a las producciones y hay devolución por inversión en el país, de manera que empleen a gente de allá, a uruguayos, permiten, y hay algunos beneficios financieros, no sé cómo decirlo, hay devolución por interés porque se produzca allá. Y yo estuve haciendo una película a principios de este año y se estaban haciendo 6 producciones, empezaban unas, terminaban otras, y el mercado audiovisual y la gente que yo hace años que voy y vengo y hago cosas allá, conozco mucho el equipo técnico, maquilladoras, peinadoras, asistentes de dirección, y bueno, se iban pasando de un proyecto al otro porque tampoco daban abasto con la cantidad de gente que se emplea cuando el mercado audiovisual está en su auge, ¿no? Bueno, eso no es comprendido acá, o es comprendido, pero yo creo que es atacado. Entonces, atacando a la gente que ellos consideran que está en su contra, termina resintiendo la economía de una gran cantidad de familias que dependen muchísimo de la industria audiovisual. Sí, Luis, te habla Juan Carlos Junio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿Cómo te va? día. Bueno, estoy vinculado al mundo del teatro y la cultura porque trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Yo lo que observo es que más allá del perfil político del gobierno, que uno podría decir es un gobierno de derecha y por lo tanto tiene una actitud hostil hacia ciertas corrientes de la cultura, del teatro, del cine, que están en otro lugar político. Pero acá daría la impresión que hay un ataque directo a la cultura en general, al teatro en general, al cine en general, a los organismos de gestión de la cultura, ¿no? O sea que trasciende el perfil y la vocación política, el acervo del gobierno, y es una cosa vinculada a una cosa irracional, ¿no es cierto? Sí, como la gran mayoría de las decisiones que toman, que da la sensación de que fueran irracionales, pero yo creo que lo más lamentable es que no lo son. Yo creo que ellos entienden perfectamente dónde están sus puntos flacos. Vos los escuchás hablar y no descubrís en casi ninguno de ellos personalidades que estén vinculadas estrechamente a la cultura. No sé de cuántos de ellos uno podría decir
Bueno, sí, Diego Recalde es un director. El presidente del Inca dijo de que ahora hay películas de 1 minuto que son fabulosas. Claro, un Claro, TikTok. bueno, que las haga él. Pero, no, digo, hay un montón de gente que, sí, claro, que uno puede hacer relatos en 1 minuto y las nuevas formas de difusión a partir de los dispositivos han demostrado que eso sucede. Lo que pasa es que también para eso necesita también una inversión, necesita también de gente que estudie eso, que esté en esa línea, que el deseo de contar historias también vaya por ese lado, pero son absolutamente reduccionistas. Y yo creo que sí, yo creo que no es irracional. Yo creo que ellos entienden profundamente que es un sector que en su mayoría, no digo todos por supuesto, pero que en su mayoría le es adverso a las políticas reaccionarias de extrema derecha. En su gran mayoría es un sector que les es incómodo. Entonces, lo que ellos no terminan de entender, y que esto es lamentable, porque también hay mucha gente que se deja llevar por ese discurso, es que lo que se disminuye de esa forma también es la posibilidad de la gente que viene a renovar. Yo soy un hombre de 57 años, de alguna forma uno va encontrando alternativas, uno tiene mucho, no es la primera vez que nuestro sector atraviesa vicisitudes de estas características, hemos tenido muchas, y los que tenemos ya, que somos más grandes, el cuero está un poco más duro. Yo siempre lo que lamento es en relación a la gente, a la renovación, ¿no? A los chicos, a la gente que no vive en esta ciudad, porque es un país que la centralidad ha sido siempre. Yo soy de Rosario, yo me crié en Rosario, yo estudié teatro, mis primeras armas las hice en Rosario, desde los 16 años hasta los 23 que me vine a vivir a Buenos Aires, y después ya, desarrollé mi actividad acá y allá, y vivo acá, pero yo sé lo que pasa en el interior. Si no hay políticas de Estado que protejan a los sectores creativos del audiovisual, del teatro y de todas las expresiones artísticas, es muy difícil desde el interior, porque no es un país que ha mirado, salvo en contadas excepciones, y bueno, y allí está Daniel, que es un ejemplo muy claro de lo que fue el desarrollo de la cultura durante los años de sus gestiones. Salvo esos momentos, el Estado no ha mirado casi nunca la producción, sobre todo audiovisual y teatral, del interior de nuestro país. Totalmente. Luis, te agradecemos esta conversación. Muchísimas gracias, Luis. No, gracias. Un orgullo hablar con vos. Sí, un honor. Para los argentinos tener un actor como vos. Los espero en el teatro, el Picadero. Por supuesto, ¿dónde te vemos? Decinos eso. En el teatro El Picadero estamos terminando ahora el domingo 14 de diciembre, Relatividad, viernes, sábados y domingo, y los lunes estamos haciendo la última sesión de Freud, y el día 15 de diciembre, lunes, es la última función de la última sesión de Freud. Bueno, avisale a Einstein, si lo ves por ahí también, que ahora los teléfonos Sí. se pegan al cuerpo, los celulares se pegan ahí. Los veo a los dos, esta tarde les digo. Y al juez ese tucumano que vos encarnás, te la regalo ese juez. A ese no le voy a decir nada. Ni le hablamos. Gracias, Luis. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, está Luis Machín, qué gran actor, no se lo pierdan en el teatro, fabuloso. Así que, bueno, le agradecemos esta conversación. Momento de ir al informativo. Así es, 12 del mediodía, 1 minuto en todo el país. Llega Radio Noticias del Plata con Sofía Napoli. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 12 del mediodía, 2 minutos en todo el país. Temperatura 19 grados 6 décimas. Humedad 73%. Un repartidor de aplicación tiene que entregar más de 15 pedidos diarios para no ser pobre. Un informe reveló que un repartidor debe hacer 461 viajes para cubrir la canasta básica de un hogar tipo. El ingreso promedio es de 2.553 pesos por pedido.
Sebastián Verón acusó a la AFA de dictadura. El presidente de Estudiantes de La Plata advirtió que Tapia y Toby Gino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas. Además, señaló que no sería descabellado que busque mandar al club Platense al descenso por disentir. Internacional. Activistas asaltaron y destrozaron la redacción de un diario italiano. Más de 100 manifestantes en favor de la causa palestina destrozaron el edificio de la redacción del periódico La Estampa en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Las oficinas estaban vacías al momento del hecho, por lo que no se reportaron heridos. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está nublado. Temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 73%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Que ven y provocativa, métale una... Tras las tinieblas y al anochecer, te vi correteando, te vas siguiendo los pies. Sos la leyenda que se ha de escuchar. La voz inconfundible de la Sole. Qué lindo, hoy estamos muy chacareros. Me ¿no? encanta. Muy con el folclore, me gusta. Y con Milo J, el nuevo folclore, el Sí. folclore de estos tiempos. Me encanta que los jóvenes se vayan empapando, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Hay mucho, Hace hay falta mucho. Jóvenes patriotas, ¿no? Que escuchen la música de acá, que no consuman tanto música importada, ¿no? Que acá tenemos buenos artistas. Exacto. Bueno, seguimos con este programa que hace su aporte, Pero por yo supuesto, a quedé la cultura. asombrado con las noticias Sí, recién. sí. La verdad que me llamó la atención el dato que acaban de dar respecto de la cantidad de viajes que tiene que hacer alguien Los que- repartidores, sí. para poder Explicación. sobrevivir. Y me da la impresión que cada vez más es como un oficio, como un trabajo adicional. Quiero Sí. decir, el viernes estaba en San Martín, Sí. localidad de Buenos Aires, dando una charla para docentes. Ujú. Bueno, y varios me contaron de que Que además de complementan eso la sueldo. tarea Ujú. docente con Uber. Sí. Tarea docente, Ese- tarea de policías, tarea de oficina, se complementan todo tipo de trabajos con lo que son envíos en bicicleta, en moto y con el Uber así en auto, es Y impresionante. generan también discordia entre ellos, eso es lo más triste, porque generan enfrentamientos entre el que hace los repartos en bicicleta con el que hace en moto, está mejor puntuado el que hace en moto, entonces está todo mal entre las bicis y las motos. Bueno, la verdad que es triste lo que está, No, lo que en está una pasando, semana pero que bueno, hay que prestarle leímos- atención. Claro, en una semana que vimos que muchas empresas han cerrado y que esas empresas en general cerraron por la apertura de las importaciones, llama poderosamente la atención de que no haya una reacción sindical de envergadura respecto de esas cuestiones. A mí me hace recordar mucho, ustedes no habían nacido en la década de los 90, pero me hace recordar mucho la primera etapa del gobierno de Sí. Menem. Mm. Cuando cerraban las empresas, con la indemnización, muchos ponían un pequeño kiosco, hacían un pequeño emprendimiento. Cuando ya no daba más, estaba saturado el mercado de kioscos y demás, Sí. empezaron a fundir todos, entonces empezó a aparecer abiertamente la desocupación. Claro. Recordemos que la primera etapa del gobierno de Menem, de privatizaciones, de ajuste en el Estado y de caída de la industria, que fue muy fuerte, terminó con una elección intermedia, una elección a los 6 años donde Menem fue reelecto y donde todavía eso se sostenía de alguna manera. Cuando ya fue insostenible y la desocupación llegó a los 22, 23 puntos, recuerdo que siempre Néstor decía que habíamos llegado al gobierno con más desocupados que votos, empezó a verse abiertamente la gravedad de la crisis. Y yo creo que hoy en Argentina está pasando algo así, que hay una cierta contención de la crisis porque hay rebusques, como se decía Sí, recién. las changas. Sí, Yo sí. tengo recuerdos de mis viejos, el vender
lavandina, detergentes sueltos allá en Catán, porque ya no se sabía qué hacer para subsistir. Sí, es trabajar de lunes a lunes 3-4 trabajos para que alcance. Claro, no, trabajadores públicos que entonces están en Cabify o están en Uber, bueno, los que están en otro tipo de aplicaciones, pero va a llegar un momento que eso va a estar saturado porque no hay una demanda tan grande como para poder sostener todo. Y yo creo que en ese momento, bueno, la situación social eclosionará, o uno cree que la fuerza que tiene la heladera es mucho más grande que la que tienen las redes y la que tienen los medios. Pero efectivamente, como se decía recién, vivir de eso es cada vez más difícil. Es durísimo. ¿No? Esto de la modernización y de ser tu propio jefe finalmente va a terminar por una legalización de la esclavitud, ¿no? Para estar trabajando más de 14 horas y sin estar con tu familia, ¿no? No, pero el dato que dieron de 461 viajes para poder salir de la línea de pobreza por mes es realmente increíble. Y bueno, queremos preguntarle, ¿no? A ver, a Germán Martínez, no sé si está del otro lado, pero estaría bueno ver. Entre otros temas, tiene que discutir el presupuesto 2026, donde vuelve a marcar un ajuste no solo para los empleados públicos, que hemos leído hoy en la tapa de algunos de los diarios, ¿no, Juan Carlos? Que va a haber un 10% adicional de empleados que se van a quedar sin trabajo del sector público, sino también, bueno, la baja en la ciencia, en la educación, en la salud y en todas las funciones que cumple el Estado Nacional. Germán, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto, Daniel. Buen mediodía para vos y para toda la mesa. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves, Germán, la nueva composición que va a tener ahora la Cámara de Diputados y también esta expectativa que tiene el gobierno, que el cambio de la composición le permita avanzar con leyes que estructuralmente van a cambiar la Argentina? Bueno, por un lado está la expectativa del gobierno, Daniel, que está por estas horas, te habrás dado cuenta con la fuerte operación que está haciendo sobre diputados del PRO, está tratando de definir el número de composición del bloque La Libertad Avanza más grande posible, ¿no? Aún haciendo todo lo que en algún momento se criticaba de la casta política, ¿no? Te digo que Borocotó en el año 2005 era casi un ejemplo de dignidad, era Konrad Adenauer delante de esto, ¿no? De coherencia, claro. Claro, entonces eso, para los que no se acuerdan, había sido un diputado que había sido electo y que entre el momento de ser electo y asumir se acercó al Frente para la Victoria sin nunca ser del Frente para la Victoria y sin nunca dejar de tener un bloque propio. Esto directamente entraron por las listas de Larreta o de algún otro y están pegando garrochazos para sumarse a La Libertad Avanza. De hecho, por un lado existía está el verbo, borocoteando, me acuerdo que hasta lo habían verbalizado. Me recuerdo la borocotización de la política, se decía en aquel momento, ¿no? Bueno, y después hay otra tarea más subterránea que está tratando de hacer el gobierno, que es dividir al peronismo, ¿no? Y que este resultado que a todos nos dejó con gusto a poco en términos electorales, estamos hablando del resultado del 26 de octubre, todos hubiéramos deseado, más allá de buenas elecciones que se hicieron en algunos distritos, todos hubiéramos deseado estar un poco más arriba y más todavía que los libertarios estén un poco más abajo. Lo cierto es que nos había dejado y nos dejó con una cantidad de diputados nacionales que nos permite tener un bloque contundente para poder enfrentar los deseos de La Libertad Avanza. Bueno, por abajo están tratando de quebrar todo eso para que ellos queden con el bloque más potente posible y debilitar al principal bloque opositor. Bueno, estas cosas son las que están en juego y que van a estar en juego para enfrentar la agenda que viene, y ahí me engancho con lo que ustedes venían hablando, donde yo creo que nuestro espacio político, el peronismo, el campo nacional y popular, con los distintos actores que conforman nuestro espacio, tienen que tener una postura de mucha firmeza, de mucha claridad ideológica, que se plante claramente en la vereda de enfrente de los deseos de Javier Milei
y que al mismo tiempo tengamos la capacidad de ir proponiendo a los argentinos y a las argentinas una mirada alternativa sobre cada uno de los temas que plantea, ¿no? Entonces, presupuesto, bueno, nosotros tenemos una mirada alternativa, ya lo hemos dejado expresado en el bloque de diputados con el dictamen que conseguimos hace 20 días atrás. Después, si querés, profundizamos en el contenido, Daniel, no tengo ningún problema. Vale para la reforma laboral. Bueno, ¿hay que hacer cambio en la legislación laboral? Te diría que sí, pero a favor de mayor cantidad de puestos de trabajo, de mayor formalización de los puestos de trabajo y de mayor cantidad de derechos para los trabajadores. Porque si no, se confunde todo y alguien cree que un cambio en la legislación laboral genera puestos de trabajo. No. Lo que genera puestos de trabajo, y vos lo mencionabas al arranque, más desocupados que votos, dijiste, recordaste esa frase del 2003, lo que cambia la posibilidad del mercado de trabajo es una política económica que contribuya a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Porque por algo hubo 2.700.000 nuevos trabajadores creados durante nuestros gobiernos. Entonces, bueno, me parece que esas son las cosas que están en discusión, vale para la reforma penal, vale para toda la situación, y bueno, y hay que tener la firmeza en las convicciones necesarias en un tiempo claramente complejo para la República Argentina. Germán, se conoció hace unos días que evidentemente habían tocado un poco los números de la economía para ocultar una recesión. En turismo, en consumo. ¿Qué ves con respecto a eso y por qué crees que bueno, que lo que fue tan criticado hoy lo están haciendo ellos? Porque siente que tienen cierta anuencia de la política en no cuestionarlo, ¿no? Yo, después del resultado electoral de octubre, siento que hay mucha más tolerancia en determinados círculos de la política para con el gobierno que en la gente. No hay una situación de festejo del resultado electoral por parte de los que votaron a Libertad Avanza. Tampoco que están aplaudiendo para ver cómo los apoyan y sale la Argentina adelante. No se está festejando el resultado electoral. Hubo, sin lugar a dudas, por parte de un porcentaje importante de los argentinos, un voto a favor de la Libertad Avanza, pero que no se traduce ni por mucho menos en un cheque en blanco, ni tampoco es estas famosas luna de miel postelectorales. La luna de miel Milei la está teniendo en la política, no en la sociedad, ¿no? Entonces hay un pedazo de la política que después del resultado de octubre decidió allanarse, subordinarse a los deseos de Javier Milei. Entonces, Milei siente que puede hacer cualquier cosa y que nadie lo cuestiona. Siente que puede toquetear los números del INDEC y que nadie lo cuestiona. Siente que puede andar de caza y recolección de diputados de otros bloques políticos que nadie lo cuestiona. Siente que, por ejemplo, pueden, como ha hecho en las últimas horas el juez a cargo de la causa Libra, empezar a permitir el movimiento de fondos en las billeteras virtuales que administraban los principales acusados de la estafa Libra y que no pasa nada. Y sienten, bueno, y así en todas las cosas. Por eso hay que pararse firme en este contexto. Germán. Porque nosotros, con acierto o errores, fuimos elegidos o en la elección del año 2023, cuando se definió la fórmula presidencial, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidato a presidente, a vicepresidente, con una idea clara del país que queríamos, y puede haber no resultado, viste que hay una crítica respecto, o al menos una crítica respecto a esto del frenar a Milei, si alcanzó o no alcanzó, pero aquellos que fueron a votar a nuestro espacio político, a este 35% de Argentina que dijo quiero votar peronismo en sus diversas realidades territoriales, fue a pedirnos que juntemos fuerzas para frenar a Milei, no para ser condescendientes con Milei, no para subordinarnos a Milei, no para caer en la trampa ideológica que nos propone Milei. Bueno, estas son las cosas que vamos a tener que estar definiendo en los próximos días y semanas en nuestro país, ¿no? Germán, nos tocó compartir el 2017, en aquel momento en la Cámara, en roles distintos, pero yo recuerdo, y he sido insistente en este tema, que nosotros
me tocó asumir como diputado de 2017 después de haber perdido como 14 puntos a nivel nacional con Macri, elección intermedia. Cristina haber perdido en la provincia de Buenos Aires con Bullrich por 4 o 5 puntos. Realmente con una ofensiva que parecía que no había ninguna posibilidad para el 2019, ¿no? Hasta que salió Rodríguez Ana, en aquel momento recuerdo, hay 2019. Y realmente el eje central, y en ese sentido Agustín Rossi tuvo un papel enorme como presidente del bloque, fue la resistencia que tuvo el bloque nuestro en la Cámara de Diputados, que después de haber resistido y haber logrado ellos votar la ley de reforma previsional, no lograron pasar las otras dos leyes, no lograron pasar ni la ley de reforma laboral ni la ley de reforma impositiva. En ese sentido, pareciera ser que la Fuerza Nacional y Popular en la Cámara de Diputados y también, por supuesto, en la Cámara de Senadores es fundamental, por lo menos para que se genere el debate y la conciencia respecto de cómo se atentan con estos derechos, con los derechos de las grandes mayorías. Lo que uno no ve, y ahí concuerdo con vos, por un lado es que muchos sectores que fueron votados como oposición después toman actitudes oficialistas, y tampoco uno ve en los actores la fuerza necesaria para el freno, porque esas leyes se pudieron frenar porque salieron los sindicatos, porque salieron los empresarios, y porque los industriales empezaron a defender la industria, porque paradójicamente, bueno, yo escuchaba esta semana uno que decía, bueno, está bien, cierra Whirlpool y se quedan 200 empleados sin trabajo, pero 800.000 van a poder comprar heladeras más baratas. ¿Quién va a comprar las heladeras si los que tienen trabajo se quedan sin trabajo y sin salario, no? Ahora, empieza a haber nosotros la semana pasada hablamos con el presidente de la Cámara del Vestido acá, que dice, bueno, integrante de la conducción de la UIA, planteando el drama que están viviendo, uno lo ve en los industriales metalúrgicos, pero no ve una acción concreta de todos esos sectores que acompañe lo que ustedes están resistiendo en diputados. Bueno, a ver, vos hablaste del 2017 y después quiero hacer una referencia porque vos fuiste protagonista, a mí me tocó acompañar de otro lugar, pero vos, tantos compañeros y compañeras en ese bloque presidido por Agustín, fueron fundamentales para esto. Pero lo que quiero marcar respecto a esta situación es que ni siquiera nos tenemos que ir al 2017, ¿no? Nuestros bloques parlamentarios no lograban en el primer semestre del 2024 frenar las iniciativas de Javier Milei, estando con una ventaja mucho mayor, con un número mayor en el Senado que en la Cámara de Diputados, y fuimos creando despacio los puentes necesarios con otros sectores políticos para que nosotros, por ejemplo, esta ley, este año no solamente logremos aprobar leyes trascendentes, sino que podamos resistir los vetos de Milei, ¿no? En el financiamiento universitario, en el Garrahan, en la emergencia en discapacidad, quedamos ahí a 3 votos de la insistencia en la cuestión previsional, en los aumentos para los jubilados. Así que algunos con memoria nos deberemos ir al 2017 y otros tendremos que ver lo que hicimos hace meses atrás. Y la unidad de nuestro espacio político y la claridad ideológica para estar enfrente de Milei puede ser que no te garantice un triunfo electoral. Lo que sí te digo es que la división de nuestro espacio político y la dispersión ideológica de nuestro espacio político seguramente te va a llevar a la derrota electoral, ¿no? En un caso es condición necesaria pero no suficiente, pero te aseguro que nuestra división y nuestra dispersión ideológica seguramente le va a garantizar resultados electorales favorables a Milei. Y ahora vuelvo al 2017. Vos sabés que en una reunión de bloque que tuvimos hace 15 días atrás, yo le leí una nota del 23 de octubre del 2017 del País de España, firmado por los periodistas Carlos Cue y Federico Rivas Molina, que tiene un título que dice: Mauricio Macri logra una victoria aplastante en las elecciones de Argentina. Y en el texto, en uno de sus últimos párrafos, dice: el peronismo entra ahora en una batalla total por la sucesión en la que prácticamente todos están debilitados. Los datos cambian por completo el panorama político argentino dominado en los últimos 70 años, con altibajos, por un actor central, el peronismo, que ahora queda tan tocado que no está claro cómo podría volver al poder en breve.
Hacer previsiones en Argentina es inviable por su volatilidad, pero todo indica que Macri ha venido para quedarse y consolidarse como referente por muchos años. Y detrás de él ya tiene incluso posibles sucesores definidos, como la gobernadora Vidal, una de las grandes ganadoras, o Marcos Peña, su jefe de gabinete y mano derecha, que una vez más dirigió con éxito la campaña. El macrismo era hace poco un grupo pequeño de poder local y ahora se consolida como el eje de toda la política argentina. Bueno, le quiero recordar que a los 3 meses se quedaron sin financiamiento para reluviar la deuda y a los 6 meses estaban abrazados al Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, a veces cuando yo siento algunos y escucho algunos análisis políticos, le digo, tranquilos, salgamos de la bipolaridad en los análisis políticos. No éramos los genios parlamentarios cuando conseguíamos resistir los vetos de Milei, y no somos tampoco una cuestión minoritaria porque haya ganado Milei las elecciones el 26 de octubre. Hay que salir de los barquinazos en el análisis, hay que poner claramente la fuerza política con la mayor unidad posible enfrente de Milei, con una actitud claramente alternativa y con una actitud que empiece a generar lo que yo creo que empezamos a hacer, pero que todavía nos falta en muchas materias, que es propuestas claras, alternativas a lo que propone Milei. Y eso no lo vamos a hacer solo. Yo siento que esta es una tarea que necesariamente tiene que ser colectiva, en contra de lo que muchos dicen, más que nunca hace falta tener matices en nuestro espacio político. Mira, estaba releyendo, ¿te acordás, Daniel, el libro Después del derrumbe, ese diálogo entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella? Hay un momento que dice, mire Torcuato, le dice Kirchner, las definiciones de peronismo siempre tienen que ver con las definiciones nacionales del país. En el interior del peronismo se reproducen las contradicciones y la complejidad de la totalidad de la sociedad argentina. Este fue y es uno de los atributos que le han permitido al peronismo subsistir durante tanto tiempo. Cuando deja de reproducir esas contradicciones en su interior, comienzan las divisiones. Bueno, yo creo que más que nunca necesitamos construir un continente que permita que todas las contradicciones y las miradas distintas que pueda haber en el amplio campo nacional y popular puedan ir encontrando esa síntesis. Pero no es rompiendo, no es dividiendo, no es dispersando, no es fragmentando. Germán, Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tengo que decirte que me alegra que en momentos de reflujo, por decirlo de alguna manera, como el que vivimos ahora, tengas una posición tan clara y tan firme, porque de eso se trata, de los momentos difíciles y de reflujo, cómo nos paramos políticamente. Ahora bien, quiero ir a dos temas. Uno, casi una pregunta, ¿no? El gobierno va por la ley laboral, por la ley tributaria, pero ahora aparecen otros temas que me gustaría ver qué relevancia le das vos, que es el tema de glaciares, se le filtró la ley de educación libertaria, además de, la ley penal, o sea, otras temáticas que son gravísimas y que, quería ver qué impresión tenés sobre la posibilidad de que avancen sobre eso. Y la segunda es sobre una cuestión mucho más estratégica que vos señalaste, qué caminos tenemos que transitar para salir de debates endógenos e ir a debates que encaucen ideas, programas, un nuevo proyecto político que pueda concitar la atención, la atención de la ciudadanía democrática y popular. Bueno, vamos por lo primero. En la Cámara de Diputados la prioridad del gobierno va a ser la media sanción del presupuesto y según vienen diciendo por trascendidos, van a buscar que la Cámara de Senadores pueda avanzar en reforma laboral y en la modificación de la ley de glaciares, especialmente en la determinación de la famosa área periglaciar, que te quiero aclarar, Juan Carlos, que sentado con vos ahí enfrente tenés al autor de la ley. Así es, entonces, lo tengo claro. Entonces, te vas a ver decir con mucho más detalle que yo cómo se gestó esa ley en su momento y cómo después de una ley de muy poco consenso, que inclusive fue vetada por Cristina en aquel momento, se avanzó en una ley muy mejorada, donde Daniel tuvo
en el Senado de la Nación una tarea fundamental. Ese debate vuelve, si se quiere, muy limitado en sus alcances, y tendremos que ver con el resto de los diputados y senadores. Acordate que esta es una ley que después de la reforma del 94 se puso en cabeza de las provincias, la cuestión de los recursos naturales. Allí va a haber un debate, a mi criterio, importante, porque hace también a cómo se piensa el modelo de desarrollo en la Argentina, y creo que en eso tenemos que tener la amplitud mental suficiente como para entender que no todo es la pampa húmeda, pero también que los recursos naturales que hoy están bajo el control de las provincias tienen que ser fundamentales para que nosotros podamos pensar un proyecto de desarrollo inclusivo y sustentable en el tiempo. Voy a meter un bocadillo en el fuerte. medio, Germán, para decir, para que quede bien claro, que la ley de glaciares protege menos del 1% de la cordillera. A ver si está claro, Bueno. que no van por la ley de glaciares. ¿Se entiende, no? Claro. Protege, el IANEGLIA determinó cuáles son los glaciares, las zonas periglaciares, y todo eso no alcanza al 1% de la cordillera, y que la Corte Suprema de Justicia, 10 años después de la ley de glaciares y después de la apelación de la Barrigol, la Corte Suprema de Justicia dio la razón a la ley de glaciares, porque es verdad que los recursos naturales son de la provincia, pero el derecho al agua y al ambiente es una potestad que la Constitución del 94 le dio a la Nación. Esto lo dijo la Corte Suprema, esta Corte Suprema, ¿no? Porque la del 19 todavía es la que sobrevive, no una Corte Suprema kirchnerista ni mucho menos. Entonces no van por ese 1%, porque démonos cuenta que pueden hacer minería en el otro 99%, ¿no? Sino que van por la Barrick y todos los demás, que aparte sabemos cómo fue que peleó en aquel momento, no con las mejores armas, y perdió. Vuelve ahora una tercera vez, porque ya la perdió en la Corte, vuelve una tercera vez a tratar de que haya impunidad. Quiero decir que del otro lado de la cordillera, en Chile, que no hay ley de glaciares, la Barrick perdió Pascualama, porque la Corte Suprema dijo que estaba pudriendo el agua totalmente, y la contestación de Barrick fue, entonces mudamos ese glaciar, dice, lo podemos levantar con grúas y llevarlo a otro lado. Lo claro, digo, porque si no parece como discutir qué pasa en la Argentina con la minería, no estamos discutiendo qué pasa en la minería, estamos discutiendo qué pasa con las reservas de agua que tiene Argentina para que haya agricultura, y porque la verdad que podemos tomar agua, pero no podemos tomar oro. Así que yo creo que ese va a ser un debate intenso que vamos a tener. El tema del Código Penal todavía no saben cómo hacerlo, están entre presentar un proyecto o armar una comisión que diseñe un proyecto. Hay todavía una cantidad de dudas respecto a eso. Sí, en lo laboral parecen ya tener un borrador que no lo conocemos y que dicen que van a presentar el 9 de diciembre. Ustedes arrancaron hablando de los trabajadores de plataforma y este estudio que hubo de cuántos viajes hacían falta. Nosotros estuvimos reunidos esta semana por una gestión de nuestra compañera diputada nacional Vanessa Siley, con los que hicieron el estudio y con los trabajadores de plataforma en una misma reunión. Y fue una muy buena reunión que nos va a permitir tener mejores estudios técnicos gracias al aporte de los trabajadores de plataforma y mejor defensa de los derechos de los trabajadores de la plataforma por el aporte de los equipos técnicos. Entonces digo, esta es también la tarea que tenemos que hacer nosotros, Juan Carlos. La tarea que tenemos que hacer nosotros es juntar las partes en función de un objetivo de conjunto. Yo no me quiero ir del tema presupuesto, porque el tema presupuesto es como que ya se da por descontado que se aprueba, y es un presupuesto que tiene elementos muy, pero muy complicados para la República Argentina, muy complicados, por el punto de vista que la vea. Primero, que no te garantiza el financiamiento para las leyes que aprobó el Congreso y que el mismo Congreso rechazó el veto de Milei. Emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y financiamiento de los servicios de pediatría del Garrahan, entre otros espacios vinculados a la salud. Es un presupuesto que no garantiza las transferencias automáticas y consecutivas para el financiamiento de las 13 cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron transferidas a la Nación oportunamente. Afectan a muchas provincias, entre ellas a la mía, a la provincia de Santa Fe. Es un proyecto que no garantiza, además,
la automaticidad de los aumentos en las asignaciones familiares, no solamente de asignación universal por hijo, sino de todo el sistema de asignaciones familiares que va a quedar a discreción de la virome de Javier Milei. Ni que hablar el famoso artículo 30 del proyecto de presupuesto enviado por Milei, que en un solo artículo se quiere llevar puesto. También Daniel tuvo mucho que ver en estas iniciativas. El 6% del Producto Bruto destinado a educación de la 26206 de la Ley de Educación Nacional, se quiere llevar puesto el financiamiento de las escuelas técnicas a partir de lo que fue el fondo para las escuelas técnicas creado por el 0,2% de los recursos corrientes del Estado Nacional, exactamente, el camino progresivo de crecimiento para llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1% del Producto Bruto, una ley que ahí yo ya era diputado nacional y me tocó con gusto aprobarla, y además que plantea un proceso de federalización de los recursos de la ciencia y la tecnología, en la cual tu gestión, Daniel, fue clave para eso cuando estuviste en el ministerio. Y también se lleva puesto el Fondo para la Defensa, que lo votamos a finales del año 2019 en la Cámara de Diputados, que se aprobó en el Senado ya en pandemia, y que permitió un camino de crecimiento progresivo de la inversión en equipamiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, no hay cero para obra pública, no hay nada para obra pública, y hay una mirada absolutamente centralizada en el poder de decisión del presidente Milei. Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que mirar, las tenemos punteadas todas estas situaciones en un dictamen que ya elaboramos, tendremos que revisarlo con la nueva conformación de la Cámara, pero es el lugar donde tenemos que estar parados. Una propuesta alternativa con capacidad de mirar a los ojos a los argentinos y de representar a los que no votaron, para ir a buscar a aquellos que todavía están en duda en acompañarnos o no. Germán, ¿la ley esa de educación libertaria qué es? Mira, yo averigüé bastante y me dicen que por ahora es humo. Bueno, por ahora. Sí. Humo negro, por humo negro. Lugares. Bueno, por eso, hay que estar atento, pero no soy el único que hizo esas averiguaciones, y hay compañeros y compañeras muy conocidos de ustedes que la han hecho y que están diciendo que por ahora es humo. Hay que estar atento porque significaría un cambio muy, pero muy negativo respecto a lo que han sido las enormes leyes que hoy vertebran nuestro sistema educativo y que fueron conseguidas entre los años 2005, 2006 y 2007. Totalmente. Gracias, Germán Chao, Martínez. Germán. Cuidado que no Abrazo grande, Germán. Que no se te peguen cosas al cuerpo. Ahí en la Cámara de Diputados anda la gente claro, viste, está el hombre magnético. Sí. Y bueno, así está la Cámara de Diputados. En cualquier momento ponemos un circo, ¿viste? Así que bueno, le mando un abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Ahí está Germán Martínez, diputado nacional, que habrá visto ahí en vivo al hombre que se le pegaban las cosas. Qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que ir una tanda porque hoy el productor me apura, porque claro, tenemos un programón. Gracias Hernán Gallar, que dice programón el día de hoy. Qué buenas entrevistas están teniendo, así que le mandamos un beso a Hernán Javier Gallar, que nos escribe a través de Twitter y a través del chat también, ¿no? Exacto, acá en YouTube hay muchísimos mensajes, los leemos después a la vuelta de la tanda si quieren, y al WhatsApp 11 23 40 1030, que también hay muchos mensajitos que quieren participar para llevarse estos maravillosos libros que nos ha regalado el Centro Cultural de la Cooperación, para que se los regalemos a ustedes. Así que antes de la 1 quédense ahí, que los estaremos sorteando con todos los que nos escriban al WhatsApp 11 23 40 1030. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Parte del aire con Daniel Filmus. Parte del aire, un espacio para reflexionar. Parte del aire, 2 horas el domingo para pensar toda la semana. Parte del aire hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad. Es más difícil engañar a un pueblo informado. Camino al Paraguay en más misiones. Libero a los naturales de todas sus prisiones. Manuel Belgrano sueña un pueblo libre y soberano. Y seguimos en Parte del Aire, arrancamos con una chacarera y ahora ya nos pusimos medio rockeros, ¿viste? Va llegando la hora de la pero para y nos recibir ponemos a rockeros. Jorge Grefner, poner científicos del palo viene bien. Está Sí. bueno, claro, científicos del palo. Antes Muy atinado, muy de- atinado. De hablar con el próximo invitado, tenemos mensajes de la gente, vamos a leerlos. Sí, muchos mensajitos, obviamente que los estamos leyendo a todos, los vamos a mencionar acá. Silvia Dalvia que dice: Germán, buen día para todos, estamos muy mal, por favor luchen por nosotros, si no vamos a desaparecer. Nancy Gómez que dice: las políticas de Estado en nuestro país son de destrucción masiva. Diego Gauna que dice: entre los despedidos debe haber gente que dijo: yo tengo que laburar igual, a mí nadie me regala nada, no me interesa la política, es exactamente lo que voté, viva la libertad, carajo. Sí, payos, dice, y algunos emoticones que hacen alusión a este mensaje. Dante, que también manda mensajes especialmente para Luana, muchos muchas mensajes de gracias. cariño. Hernán, bueno, Nancy, Nano, mucha gente que está escribiendo. Osvaldo de Barracas tomando mate con nosotros, mucha gente que escribe, así que obviamente los tenemos a todos presentes. Gracias por este feedback. Por este Podemos ida y escuchar vuelta. lo más lindo que escuché esta semana, lo que más me divirtió esta semana. Lo podemos escuchar. ¿Nos aguantás un segundito, Jorge, para darte pie a tu opinión? Sí. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Esto que estuvo pasando, que obviamente lo tomamos a risa, pero... Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Estamos viendo sin sonido. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. Están pegando... 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, Bueno, lo iba a mostrar, pero... Jorge, Ahí está, ¿Y trajiste el otro? Claro que no. Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. Mira, ahí 2 va el dosis otro. de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar. Es pero- increíble. Preguntan desde el auditorio si alguna vez fumigó los jardines. Yo también, si me pongo, mira. Esto. Bueno, Ahora no se- ya no se está, puede ya está. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están, Daniel y todo el equipo? ¿Pudiste ver Buen día. el video ese? Me imagino que no habrás estado ahí, pero ¿pudiste ver el video del magnetizador? Sí. No pude estar ahí, pero lo vi por las redes, el video este. La verdad no se puede es un creer. video ridículo, bizarro totalmente.
y peligroso que que la Cámara de Diputados haya dado lugar a un espectáculo de ese tipo, claramente antivacuna, más allá de que el argumento es bizarro, el magnetismo y todo lo que se dijo ahí, realmente es cualquier cosa, parece una película cómica y trágica a la vez. Para un investigador que trabajó en este tema durante tantos años, investigador principal del CONICET, y aparte que jugaste un papel enorme en la pandemia, trabajando justamente para que podamos todos sobrevivir al cataclismo global que ocurrió, ¿qué sentís cuando ves eso? Y siento que estamos retrocediendo, bueno, esto es, digamos, la cumbre del retroceso, es esto, digamos, es decir, algo prehistórico, es que es ridículo totalmente, es ridículo, pero además es muy peligroso, Pero cuando vos tenés esto, que es un acto así, bizarro totalmente, pero que se da en el marco de una situación que ya no es bizarra, ¿no? En la Argentina hoy por hoy estamos con una cobertura de vacunas realmente muy, muy baja, la más baja en las últimas décadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el sarampión no está llegando al 65% de cobertura, cuando tenía que estar en un 90%, tuvimos chiquitos que fallecieron hace poco de tos convulsa. Sí, 7. Claro, y la verdad que es absolutamente prevenible, y ninguno de los chiquitos estaba vacunado. Tenemos problemas con la vacuna en la polio, que es la dosis de refuerzo. Entonces, esta es un gobierno alineado absolutamente con Estados Unidos, donde tiene un antivacunas en la Secretaría de Salud, que es Roberto Kennedy, y que se está discutiendo ahí, por ejemplo, en Miami, que no sea más obligatoria el calendario de vacunación pediátrico. Entonces, esto es bizarro, pero se da en un marco realmente nacional e internacional, realmente preocupante, y en un país donde el Ministerio de Salud de la Nación saca, junto con gobernadores, etcétera, sin referirse al caso, vuelve a reivindicar que las vacunas son seguras, no podía decir otra cosa, pero no aparece en la calle, no aparece en los medios de difusión, diciendo, miren, estamos realmente mal con las vacunas, la gente se está vacunando poco y no hay campaña de difusión alguna. Entonces el acto es bizarro, totalmente ridículo, no tendría que haber ocurrido, pero la situación, más allá de esta cuestión, es realmente preocupante en el terreno de la salud pública y nos condena a tener brotes, Daniel. En los próximos meses es muy probable que tengamos brotes de enfermedades que habíamos pensado que ya eran parte del pasado. Jorge, te quería preguntar cómo fue que pasamos de tener el calendario de vacunación más completo de Latinoamérica a, bueno, este escenario bochornoso, que lo que hablábamos recién, pero también con gente que de repente te dice, bueno, pero es mi cuerpo y mi decisión, ¿no? Obviamente agarrándose de un eslogan progresista para ahora defender esto que bueno, la verdad que no tendría para mí que discutirse, pero ¿por qué crees que no hubo nadie ahí en diputados que se pare y diga, che, esto no puede estar pasando, no sé por qué aceptaron que eso pasara? ¿Hola? Hola, sí, Jorge, te escuchamos. Sí, se me cortó, ahora estoy de vuelta. Mira, primero, en cuanto a es mi cuerpo, es mi vida, etcétera. Si una persona está viviendo en una isla alejada de todo el mundo, solito en una isla muy alejada en el medio del Pacífico, puede hacer lo que quiera y es su vida y su cuerpo. Pero vos fíjate, hoy por hoy, si vos no te vacunás, por ejemplo, volvemos al ejemplo de sarampión, si vos no te vacunás para sarampión, un chiquito que por un problema de inmunocompetencia recién puede recibir la primera dosis al año de vida, o ahora se modificó un poquito y podría ser a los 6 o 8 meses, es decir, que vos tenés una responsabilidad, o los centenares de miles de personas que tenemos, que hay cierto tipo de vacunas, por ejemplo los inmunosuprimidos, pacientes con cáncer o con problemas inflamatorios que están inmunosuprimidos y por lo tanto no pueden vacunarse, reposa un poco la vivencia de esta gente en que todo el resto estemos vacunados por este concepto de vacunación y umbral de protección colectiva. Entonces hay una responsabilidad y por eso en todo el mundo es obligatorio, porque digamos uno no vive solo, vive en sociedad, y cuando uno vive en sociedad tiene compromisos con el ciudadano que está al lado de uno, con los hijos de este ciudadano. Así que ese argumento en el terreno de salud pública no existe. Te doy un solo ejemplo, porque a veces uno dice, bueno, pero hay tan poquito sarampión que para qué vamos a vacunarnos. Hay poquito sarampión porque veníamos bien con la vacuna. Claro. Si, digamos, el ejemplo de sarampión es claro, pero es
para sarampión, papera, rubiola, tuberculosis, para donde vos quieras. En los años 60 se inicia la campaña de vacunación generalizada para sarampión. Antes de los 60 morían 2,5 millones de chiquitos por año en el mundo. En la medida que se generalizó el ingreso de la vacuna para sarampión, están muriendo hoy por hoy entre 100 y 120 mil. Bajó 20 veces. Si vos tomás esos 100 o 120 mil, el 96% son no vacunados. Es decir, que el éxito de la vacunación es una cosa extraordinaria, son vacunas muy seguras todas, muy efectivas. Entonces, hay una obligación colectiva y tiene que haber una obligación colectiva para vacunarnos, absolutamente, salvo que decidas ir a vivirte una islita en el medio del Pacífico. Y la otra pregunta es, los diputados no tendrían que haber permitido que un circo de este tipo, con un contenido tan deleterio, porque más allá de los imanes, que eso es ridículo, todo el contenido y toda la gente que fue ahí, todo el sentido de la actividad era un sentimiento antivacuna, que se vacune el que quiera, que no se vacuna. Ese sería un desastre sanitario, sería retroceder 200 años en lo que es uno de los mayores avances de la salud pública. No, ahí todos vimos ese video y nos matamos de risa con el video. Está claro que tiene un objetivo de penetración en muchos sectores que no lo pueden analizar en profundidad y creen lo que ven. Pero yo escuché, me tomé el trabajo de escuchar párrafos de las otras intervenciones que muchas de ellas, por ejemplo una pediatra bastante peleada con la lengua castellana, planteaba la relación que había entre la vacunación y el autismo, y también alguien que decía que ser médico contaba el caso de Reino Unido, que cuando dejaron de vacunar, así dijo abiertamente, se terminó el autismo, y después volvieron a vacunar y volvió hablando del Reino Unido, ¿no? ¿Qué intereses hay atrás de eso? Porque bueno, una cosa son esta gente desopilante opinando, pero atrás de eso tiene que haber algún tipo de interés que va más allá del oscurantismo, ¿no? Sí, mira, el problema con la cosa del autismo que fue desmentido, digamos, la primera persona, años atrás, que planteó que había una relación entre vacunación y autismo, tuvo que sacar un paper, un artículo científico sosteniendo esto, y después tuvo que retractarse, porque todo lo que planteaba en el artículo, se retractó el artículo porque todo lo que planteaba en el artículo eran datos falsos, eran estadísticas falsas. Y de la mano de eso, sí, el tipo, junto con otros profesionales y no profesionales, tiene un negocio en relación a otro tipo de procedimientos supuestamente médicos que no hacían nada, a diferencia de las vacunas. Entonces ahí se planteó un negocio. Todo lo que hay ahora dentro del movimiento antivacunas, que en Argentina no caló tanto, pero si vos vas a Estados Unidos, países de Europa Occidental, los movimientos antivacunas son fuertísimos. Seguramente debe haber algún negocio, pero más allá del negocio está este concepto de individualismo nato, que cada uno hace lo que se le canta, porque para eso estamos acá, la plena libertad, que la plena libertad en este caso es que se joda el que está al lado, ese chiquito que no puede ser vacunado, ese paciente oncológico que está tratado, digamos, es la ruptura de cualquier concepto de responsabilidad o solidaridad con el prójimo, ¿no? Es sálvese quien pueda, es básicamente eso, más allá de los negociados que va a haber, porque atrás de esto hay otros negociados, es decir, no andan las vacunas, entonces tal tratamiento médico, tal droga o tal complejo vitamínico, cualquier otra cosa, entonces nos pueden defender. Habrá también en cada lugar los suyos, los negocios, pero hay un concepto atrás de esto que es el joder el que está al lado, es decir, un concepto individualista y la ruptura de cualquier contrato social, es decir, que tenemos que cuidarnos un poco, ¿no? Esto que con el Eternauta salió todo, nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Totalmente. Jorge, bueno, tenemos una de cal y una de arena, ¿no? También se conoció que salió finalmente la vacuna contra el cáncer de piel, ¿no? ¿Qué podés decir sobre eso? No, es un buen desarrollo, es un grupo que viene trabajando, el doctor Morro, también con apoyo de CONICET, apoyo del Instituto Leloir, etcétera. Es una vacuna terapéutica y los resultados alientan. No es una vacuna preventiva, es decir, que no es que una vacuna que se la da a todo el mundo, a diferencia de esto, para prevenir el desarrollo del melanoma, sino es una vacuna que se implementa básicamente a partir de pacientes que ya tienen un melanoma en curso, que todavía no ha avanzado, y el objetivo es ayudar un poquito al sistema inmune a defenderse un poquito mejor del melanoma. Entonces se suma este nuevo desarrollo a otros tratamientos terapéuticos
que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Tratar de detener esto, que es una de las patologías oncológicas muy frecuentes, muy graves y con las cuales se está dando batalla desde el punto de vista de la ciencia. En Argentina tenemos aportes muy importantes en ese sentido. Por ejemplo, más allá de este aporte de Mordo, aporte del doctor Rabinovi y todo su grupo de trabajo en lo que son moléculas dirigidas a batallar contra el melanoma y contra otro tipo de tumores. Jorge, te quería preguntar puntualmente por la situación de la vacuna contra el COVID y por la situación del COVID en la Argentina. Yo estuve esta semana con varios amigos, todos los cuales, o una buena parte de los cuales, me decían que sospechaban haber tenido COVID, incluso tener dificultades para testearse, de haber ido a varios lugares y no encontrar dónde testearse, pero también hemos visto que la mayor parte de las provincias no tienen provisión de vacunas como para poder atender esta cuestión, habiendo Argentina desarrollado, siendo el único país de la región, a través del CONICET y la Universidad de San Martín y del Laboratorio Casará, de haber tenido su propia vacuna, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Sí. Bueno, la situación es primero que estamos frente a un nuevo brote de COVID. Como se testea muy poco, vos no sabés si tenés un estado gripal por el virus de la gripe, por el virus de influencia, por COVID, por algún otro virus, ¿no? Pero donde se hizo, por ejemplo, en Formosa se hizo un estudio piloto y en capital y provincia también, y gran parte de lo que estamos viendo de estados gripales, que pueden ir acompañados de fiebre, dolor de cabeza intenso, etcétera, que siempre en otra época era todo gripe, virus de influenza, hoy sabemos que hay una alta proporción, en Formosa, por ejemplo, el 30 o 35% de todos los casos eran COVID. Ese es el primer punto. Entonces, segundo, la recomendación que dentro de los programas de vacunación nuevamente no hay propaganda, no hay difusión por parte del Ministerio de la Salud de la Nación, todo el mundo tendrá que darse una dosis de refuerzo de la vacuna para COVID una vez por año. Y los que tienen algún tipo de comorbilidad manifiesta tienen que tener cada 6 meses una dosis de refuerzo. Y la verdad que estamos aplicando muy poquitas vacunas, muy poca gente se está yendo a vacunar. Tercer punto, tenemos una vacuna de origen nacional que es excelente, que es la que vos mencionás. ARVAC por el grupo de Juli Casazar, la Universidad de San Martín, CONICET, Fundación Casará, que es la única en toda América Latina y que incluso se está exportando a otros países y que está autorizada plenamente y tiene una performance absolutamente comparable con todas las demás, con la de Pfizer, Moderna. La verdad que la podríamos tomar para implementarla como parte del plan obligatorio. Hoy por hoy está Pfizer y Moderna dentro del plan y esta está aprobada, pero se vende en forma particular. Habría que incorporarla también porque es así, como vos decís, no había vacuna. La semana pasada no había vacuna ni en Capital Federal ni en las principales provincias del país y ARVAC está disponible. Y en algunos lugares se empezó a administrar ARVAC. Yo creo que realmente es una herramienta muy útil. Habría que apoyar la difusión de la necesidad de vacunación y es una vacuna que se está exportando. Yo creo que es un gran logro de la ciencia argentina, realmente creo. ¿Y el COVID que está circulando es leve justamente porque estamos vacunados o porque cambió el tipo de virus? No, mira, el COVID, digamos, hoy por hoy las manifestaciones, hay dos mundos en eso, ¿no? Las manifestaciones son en general leves. Hay gente con problemas que también fallece por COVID, pero obviamente estamos en un mundo distinto que el momento de la pandemia, ¿no? Y eso es porque básicamente tenemos un umbral todos de inmunidad colectiva. Básicamente porque en la Argentina hubo una extensa campaña de vacunación y después desde el surgimiento de la variante Omicron, la que circula ahora, que se llama vulgarmente Frankenstein, es derivada de Omicron. Y entonces nos infectamos, entonces tenemos inmunidad. Primero, por la vacunación, que fue muy extensa en la Argentina, y segundo, porque muchísimos nos contagiamos y tuvimos esto. Ahora, uno puede pensar que, entonces, como es una gripe, no pasa nada, bueno, va a estar una semana, pero sabemos que con SARS-CoV-2, con COVID, tenemos un problema que se manifiesta un poquito luego en el tiempo, que es el COVID prolongado. Entonces, vos te curás de la infección, no tenés más ni moco ni dolor de cabeza, no tenés fiebre, pero hay un porcentaje significativo de las personas que empiezan a padecer otro tipo de trastornos, neurocognitivos, letargia, cansancio, afectación cardiovascular. Ese es el COVID prolongado. Y hay muchos trabajos en el país, en el mundo, que demuestran que hay un 10, 15, 20, 30% que tienen manifestaciones. La vacunación no solo te protege
en cuanto que no padezcas en el episodio agudo de la infección un curso serio, sino también te protege del COVID prolongado. Por eso es muy importante las dosis de refuerzo. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que importante. Otro día seguiremos hablando del poco apoyo que tiene la ciencia, pero has esclarecido buena parte de las dudas que teníamos y no nos vamos a tratar de pegar los celulares al cuerpo estos días. Un abrazo grande. Un abrazo, Daniel, a todo el equipo. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba Jorge Hefner, bioquímico del CONICET, por supuesto, para poner, nosotros lo tomamos con humor, pero la verdad que bastante triste que tengamos que volver a discutir esto. Así que bueno, la gente opina también, estuvo opinando en el chat, le mandamos un saludo muy grande y estuvo participando también por el libro, a ver quién resulta ganador de estos librazos gracias al Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, gracias a todos los que nos mandaron mensajitos y los ganadores son Osvaldo de Barracas, últimos 3 de su DNI 049, puede pasar a retirar por aquí por Radio del Plata y también nos manda saludos, acá los últimos 3 del DNI 849, Adriana también ganadora, Adriana 846 ganadora y Osvaldo de Barracas también con el DNI 049. Ahí está. Felicitaciones a los ganadores. Y bueno, ya se nos terminó el programa. La verdad, programón el día de hoy. Lo pueden volver a escuchar en el canal de YouTube de la radio o en nuestro canal de YouTube de Parte del Aire. También en nuestras redes, @Parte del Aire, en Instagram, en Twitter. Ahí pueden revivir todo lo que fue el programa del día de hoy, que la verdad estuvo imperdible. Así que si te lo perdiste, ahí tenés para seguirnos en nuestras redes. Sí. Bueno, nos vemos el domingo que viene. El domingo. Será, ya estamos transitando, ¿no? El fin de año. Las últimas brazadas de este año. Así que si nos acompañan, la verdad sería una alegría enorme con nosotros. Nos vamos, se quedan con los chicos de la Liga de la Justicia Social. Comparte el equipo, algunos están allá en Honduras y nosotros vemos el domingo que viene. Chao. Hasta el domingo. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio